Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a presentar el argumento de la trascendencia desde la lógica filosófica. Otro de los argumentos más fuertes a favor de la existencia de Dios. Al igual que en la primera parte, en este argumento se defenderá que el ser humano trasciende la materia. Se justificará que nuestra mente no es solo material, sino que necesariamente tiene que tener también un sustento, o fundamento inmaterial, tradicionalmente llamado alma, o espíritu. Pero en esta segunda parte del argumento, lo abordaremos desde el razonamiento lógico-filosófico. Empezamos. San Agustín de Hipona ya argumentaba que la lógica, o primeros principios universales de la razón, no es una creación humana, sino que el ser humano simplemente la reconoce en la realidad. El ateísmo no puede explicar por qué existen principios lógicos universales, como el de no contradicción, tercero excluido, identidad, etc. No obstante, cualquier argumentación o ciencia requiere y presupone esos principios, incluyendo el propio ateísmo. Ya hemos visto que decir que hay que aceptar la existencia de algo sin explicación, es un absurdo lógico contrario al principio de razón suficiente, que nos lleva a incoherencias y sinsentidos. Algunos han propuesto que la lógica es una simple invención de la mente humana, un producto de nuestro cerebro, pero cada persona es diferente, y tiene su propio cerebro, lo que alguien puede considerar verdad, otro lo puede considerar mentira. Sin embargo, toda persona que esté cuerda, al razonar, sea cual sea su discurso, no puede escapar de la lógica. Un ejemplo de esto son las verdades matemáticas. Que 20 es mayor que 3, es una verdad fundamentada al margen del intelecto humano. Era verdad antes de que nosotros existiéramos, y lo seguirá siendo después. Y cualquier especie inteligente, por muy distinta a nosotros que sea, también reconocerá exactamente igual, que 20 es mayor que 3. Esto es, obviamente, aunque el 20 y el 3 se representen y se nombren de forma distinta, como han hecho las distintas culturas humanas, pero la idea será la misma. Por seguir con el ejemplo, incluso un animal sabe que 20 es mayor que 3, y actúa en consecuencia, ataca o huye de otro grupo de animales dependiendo de su número, aunque no tiene el concepto de número, y ni mucho menos un sistema de lenguaje que integre cantidades. Por tanto, no es cierto que no se pueda concebir, o entender un concepto lógico, porque no se tenga un lenguaje que integre ese concepto. El lenguaje sigue a la necesidad de expresar una idea que es anterior al lenguaje, y que existe en la mente, aun cuando uno se hubiera criado entre animales, y solo supiera gruñir. Además, como sabemos, lenguajes existen miles diferentes en el mundo, pero la lógica es la misma, y universal. Sin embargo, la lógica no es una propiedad física, no es medible, no es observable físicamente, ni material. La única explicación coherente para la existencia universal de la lógica, es que es el producto de una mente que trasciende al ser humano, y al mismo universo, la mente de Dios. Los principios lógicos y las verdades matemáticas, como el teorema de Pitágoras, o el ejemplo anterior de la comparación de cantidades, no dejan de ser verdad incluso si no hubiese universo material. Otra aproximación se basa en la diferencia entre proceso mental y proceso material. Si la mente se fundamentase solo en el cerebro, tendría que haber una correspondencia directa entre una específica reacción química, o conexión neuronal en el cerebro, y un pensamiento específico. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Un determinado proceso cerebral en un instante específico, T1, nunca será exactamente idéntico a otro proceso cerebral en otro instante específico, T2, inevitablemente intervendrán diferentes átomos en cada instante, la materia es permanentemente cambiante, y los electrones dentro de un átomo están en movimiento. Por lo que no existiendo un dispositivo, como de ciencia ficción, que rebobine el tiempo, y vuelva a reproducirlo, sabemos que cualquier proceso material es irrepetible en términos de identidad absoluta. En cambio, fácilmente podemos pensar exactamente en el mismo concepto muchas veces, por mucho tiempo que pase, y por diferentes que seamos nosotros a lo largo de los años. No solo eso, personas muy distintas cada una con su cerebro también pueden pensar exactamente en el mismo concepto, por ejemplo, en el número 7 como concepto abstracto universal, esto es, al margen de cualquier ejemplo, o imagen mental de un número 7 concreto. Esto demuestra que diferentes procesos materiales en el cerebro se corresponden con el mismo concepto mental, inexplicable desde un punto de vista puramente material de la mente. También ocurre en sentido inverso, un mismo proceso material sabemos que da lugar a diferentes pensamientos. Por ejemplo, cualquier persona que sabe sumar, como concepto, y sabe un algoritmo para hacerlo, puede potencialmente, y si tuviera el tiempo suficiente, realizar infinitas sumas distintas.
Sin embargo, nuestro cerebro es material, y por tanto limitado, es imposible que tenga reservado un proceso neuronal, o reacción química distinta, para cada suma que se le pueda requerir, o cada idea que pudiera contemplar. Por tanto, la mente necesita también un fundamento que trasciende la materia. Por último, hacemos otra aproximación desde el conocimiento universal y la reflexión perfecta de la inteligencia. En este punto cito literalmente al Dr. Agustín Echavarría, de su canal, Teología Filosófica: la inmaterialidad del intelecto se puede defender a partir del carácter universal del conocimiento intelectual. Cuando nosotros entendemos algo, por ejemplo, entendemos un concepto, lo entendemos de modo universal, de tal manera que aunque podemos referir ese concepto a todos los particulares en los que se cumple la definición del concepto, el concepto sin embargo no se limita ni se agota en ninguno de los particulares. Por ejemplo, yo tengo 3 perritos, Bobby, Sultán y Excalibur, en todos ellos se cumple perfectamente la definición, la noción de perro. El concepto que yo tengo de perro es perfectamente aplicable a cualquiera de los 3, sin embargo, ninguno de los 3 agota lo que es ser un perro. Ser un perro no se limita a lo que es ser Bobby, o lo que es ser Sultán, o lo que es ser Excalibur. Es decir, el concepto tiene una universalidad como tal. Tampoco el concepto es una mera colección de individuos, ni nada por el estilo, porque el concepto no se refiere a la colección, se refiere a aquello que hay precisamente en Sultán, en Bobby, y en Excalibur, que les hacen ser perros, y aquello en virtud de lo cual cada uno de ellos es perro. Por lo tanto, el conocimiento intelectual de entender, se da fundamentalmente de modo universal en nuestra inteligencia, y esto se ve también, en el hecho de que podemos distinguir la imagen del concepto. Yo puedo tener imágenes de distintos perros. La imagen de Excalibur, la imagen de Bobby, la imagen de Sultán, etc., la imagen es siempre particular, es siempre concreta, es de este perro, y aunque yo tenga distintas imágenes de perros el concepto es uno solo, y se refiere igualmente a todas esas imágenes. Entonces el concepto no es reductible a la imagen. La imagen es sensible y particular, mientras que el concepto es inteligible y es universal. Ahora bien, si nosotros podemos entender universalmente, si podemos tener conceptos universales de las cosas, eso es en la medida en que podemos separar esos conceptos de la materia. La materia es precisamente, como dice Aristóteles, el principio de individuación de las sustancias corpóreas. Bobby, Excalibur y Sultán son distintos perros porque el carácter de perro, la perreidad, o la perreitud, como queramos llamar, se realiza en cada uno de ellos de manera diferente, porque en ellos hay una materia distinta. La materia de Excalibur es distinta de la materia de Bobby y de Sultán, por lo tanto, la materia es lo que hace individual a esa naturaleza común o esencia común que tienen todos ellos. Todos ellos tienen en común la esencia, el modo de ser, el ser perro, y tienen de distinto que esa esencia está realizada en distinta materia, y por eso también tienen distintos accidentes. Por ejemplo, uno es rojo, el otro blanco, el otro alto, el otro pequeño, etc., porque la materia da, vamos a decir así, esta configuración individual a esa forma o esa esencia. Ahora, si nosotros somos capaces de entender conceptos universales, entonces quiere decir que nosotros somos capaces de abstraer la esencia con la forma de las cosas de la materia individual. Dejamos de lado la materia, y nos quedamos solo con la forma, con solo la esencia. Eso quiere decir que el concepto como tal que representa la esencia de una cosa es inmaterial, no tiene materia. Y aquí hay que admitir un principio lógico, y es que toda acción tiene que ser proporcionada al objeto de esa acción. Toda acción es proporcionada a su objeto. Si el objeto de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia, es universal porque entendemos las cosas a ese nivel universal, y lo universal está separado de la materia, entonces el acto de entender, el acto en virtud del cual entendemos esa forma, entendemos a esa esencia, tiene que ser también un acto inmaterial, un acto separado de la materia, porque si no, no sería capaz de entender lo universal. Si el acto de entender fuese material, no podría tener la forma universal de la cosa, tendría solo la forma particular. Sería solo la imagen, quizás, pero no podría ser el concepto. Ahora, si el objeto del entendimiento es inmaterial, porque es universal y el acto de entender es inmaterial porque su objeto es inmaterial, entonces también lo mismo puede decirse respecto de la facultad de entender. La capacidad de la inteligencia como tal, nuestra inteligencia como potencia, como capacidad de entender, es una capacidad que tiene que ser también inmaterial porque ejerce actos inmateriales. Si el acto de entender es inmaterial porque es inmaterial su objeto, entonces la potencia, la capacidad de entender, es también un principio operativo inmaterial,
independiente de la materia, separada de la materia. Es decir, la inteligencia no está en la materia ni el objeto de la inteligencia está en la materia, no está en ningún lado. El concepto no está en ninguna parte. No está en un lugar físico porque es universal. El acto de entender tampoco está en un lugar físico. Si me abren la cabeza, por más que alguien diga que el cerebro tal, no está en el cerebro el concepto, ni el acto de entender. Otra cosa es que sin cerebro no tendríamos las disposiciones, y las capacidades para que la inteligencia ejerza su acto propio, eso puede ser, pero el concepto no está en el cerebro, y la capacidad de entender tampoco está en el cerebro. Supone, obviamente, instrumental y materialmente el cerebro, pero la inteligencia tampoco está en el cerebro. La inteligencia como tal es independiente de la materia, y obviamente, de nuevo digo, el cerebro, los sentidos externos, los sentidos internos, los órganos sensibles, etc., todo eso interviene en la preparación previa, y en la disposición para el acto de entender, pero no interviene en el acto de entender como tal, en el acto de la inteligencia como tal. Por lo tanto, si el principio del acto de entender depende de un principio inmaterial, entonces ahí tenemos que la mente, la capacidad de entender, la inteligencia, es inmaterial, que era lo que se quería demostrar. Esto se podría demostrar también de otra manera, a través de la capacidad de reflexión que tiene la inteligencia. La inteligencia es capaz de reflexión completa, o reflexión perfecta, que quiere decir que mi inteligencia puede volver sobre sí misma. Yo puedo entender que entiendo. No solamente entiendo algo, sino además entiendo que entiendo algo. Es decir, la inteligencia es capaz de volver completamente sobre sí misma. Esto no pasa con otras facultades de conocimiento, porque por ejemplo, yo puedo ver que toco, entonces con la vista percibo que con otro sentido estoy percibiendo. Hay una reflexión imperfecta, o incompleta ahí. Es una facultad de conocimiento conociendo otra facultad de conocimiento. O yo puedo imaginar que oigo, o imaginar que veo, entonces mi imaginación, que es una facultad sensible, es un sentido interno, se puede volver sobre otra facultad que es la vista, o sobre el oído, y cosas por el estilo, pero siempre es reflexión incompleta porque es una facultad volviendo sobre el acto de otra facultad. La inteligencia es capaz de volver sobre sí misma perfectamente, es decir, yo puedo entender que entiendo, y eso no podría darse si la inteligencia fuera material, porque si fuera material, estaría en un órgano sensible concreto, y por lo tanto sería incapaz de estar dos veces en el mismo lugar, vamos a decir, haciendo dos cosas distintas al mismo tiempo. Si las otras facultades de conocimiento sensibles tienen reflexión incompleta, o reflexión imperfecta, es precisamente porque radican o reciben en un órgano corpóreo, y por lo tanto, no pueden estar dos veces en el mismo sitio. Pero si la inteligencia puede volver perfectamente sobre sí misma, es precisamente porque es inmaterial. Y el mismo principio de proporcionalidad que mencionaba, que decía que la inteligencia tiene por objeto lo universal, y lo universal es inmaterial, nos lleva a que la inteligencia tiene que ser también inmaterial, y nos lleva a concluir que el principio sustancial del que procede esa facultad, esa potencia de entender, tiene que ser también inmaterial. El sujeto de esa inteligencia tiene que ser también inmaterial porque tiene operaciones que trascienden lo material, que trascienden la materia. Y si el principio sustancial, alma humana si se le quiere llamar así, la forma sustancial del hombre, su alma, es inmaterial, entonces es incorruptible, porque lo corruptible es justamente aquello que está compuesto de materia y forma, que tiene materia en su, vamos a decir así, constitución esencial. Y el alma humana, aunque es forma del cuerpo, es de suyo un principio inmaterial, no dependiente del cuerpo para sus operaciones más perfectas, como son el entender y el querer. Por tanto, si el alma humana no depende del cuerpo para sus operaciones superiores, que son el entender y el querer, entonces ella misma, como sujeto de esas operaciones, no depende de la materia para subsistir, y por lo tanto, puede existir y existe una vez corrompido el cuerpo después de la muerte. Fin de cita. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.